la Contraloría, tras indagación preliminar realizada durante el primer semestre de 2021, anunció que va a comenzar un proceso de responsabilidad fiscal por 10.000 millones de pesos contra el Ministerio de Deporte debido al retiro de la sede de los Juegos Panamericanos. Pero hay más. Hay muchos más casos de irregularidades en el Ministerio del Deporte. Está con nosotros hasta ahora Andrei Giovanni Rodríguez, Contralor Delegado para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte. Señor Contralor Delegado, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo está? Un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Empecemos hablando de más o menos en cuánto se pueden evaluar las irregularidades que hoy la Contraloría está empezando a indagar relacionadas con el Ministerio del Deporte. ¿A cuánto asciende esto? Bueno, pues terminamos este primer ciclo de auditorías de la vigencia 2024 de nuestro plan de vigilancia fiscal. Esto corresponde en esencia a la auditoría financiera que se practica el Ministerio del Deporte sobre la vigencia 2023. El monto total de los hallazgos fiscales está estimado en cerca de 32.000 millones de pesos, asociado principalmente a dos grandes hallazgos. Uno, un contrato relacionado con la plataforma para los Juegos Intercolegiados de 2023 y otros hallazgos que están asociados a infraestructura deportiva que se hizo más o menos en 3 municipios a nivel nacional, donde hay también cerca de 5.148 millones de hallazgos fiscales. La plataforma para los Juegos Intercolegiados, más o menos, ¿en cuánto se podría evaluar esas irregularidades? Bueno, el contrato interadministrativo que firmó el Ministerio del Deporte con la empresa En Territorio es un contrato de cerca de 51.000 millones de pesos. Allí el hallazgo fiscal ronda los 25.800 millones, asociados principalmente a que se giraron los recursos para el desarrollo de las actividades como en la primera fase, el primer pago del contrato, y no existe ningún soporte de ejecución asociado a las actividades propias y las obligaciones que se pactaron. Inclusive muchos de los supervisores al interior del contrato manifestaron que los productos o los entregables, los bienes y servicios al interior del contrato no cumplían las condiciones o no se estaban desarrollando de manera natural y pues no se activó ningún tipo de mecanismo a través de la ordenación de gastos y de los representantes legales para proteger, digamos, los recursos y que de esta manera pues no se giraran al final y no haya soporte en ninguna de las actividades que se ejecutaron. Inclusive la tercera fase de ese contrato no se pudo llevar a cabo. Inclusive la final de los Juegos también estuvo allí en entredicho. No hay soporte de la ejecución de los contratos por 25.000 millones de pesos en la plataforma de Juegos Intercolegiados. Supongo entonces que el remanente es esto de la infraestructura deportiva de 5 municipios que sumaría cerca de 8.000 millones de pesos. ¿Eso es lo que está relacionado con los Juegos Panamericanos? No, los Juegos Panamericanos corresponde a otro tipo de actuación, Carlos. En este caso, como te decía, la auditoría financiera es el ciclo natural de auditorías recurrentes que practica la Contraloría General de la República a sus sujetos de control de manera anualizada. En el caso de los Juegos Panamericanos hablamos de una indagación preliminar que fue ordenada en su momento por el señor Contralor General de la República para indagar precisamente sobre las situaciones que se presentaron por el retiro de los Juegos Panamericanos y pues los efectos fiscales que eso pudo producir en el patrimonio de todos los colombianos. Esa indagación se aperturó hace cerca del mes de enero y vinimos a concluirla hace cerca de una semana. La indagación pues ya digamos surte un traslado al área de responsabilidad fiscal para determinar o encontramos nosotros desde la Delegada de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, que existe mérito para aperturar un proceso de responsabilidad fiscal en un daño que nosotros estimamos en pesos en cerca de 10.800 millones de pesos, que en esencia pues corresponden a los $2.250.000 que inicialmente giró el distrito de Barranquilla, más una serie de impuestos, unas tasas que se pagaron también por el giro de estos recursos, y pues la suma se indexa un poco, y allí, digamos, tendremos ese valor estimado del daño y pues los presuntos responsables que se sentará en cabeza de cada uno en el proceso de responsabilidad fiscal. Claro. Entonces lo que estamos hablando es que la Contraloría le está siguiendo la pista, ya sea en indagación o ya sea en investigación, a el Ministerio del Deporte por 25.800 millones de pesos en los Juegos Intercolegiados,
8.000 millones de pesos en la infraestructura de 5 municipios y 10.800 millones de pesos en lo relacionado con los Juegos Panamericanos, para un total de 43.000 millones de pesos más o menos. Bueno, si queremos ser exactos con las cifras, son cerca de 32.000 millones de la auditoría financiera, 10.800 millones de la indagación preliminar, los 32.000 de la auditoría financiera, 5.148 corresponden a esta infraestructura y los otros hallazgos que suman el total de los 32.000 son hallazgos, pues digamos que no consideramos muy altos en relación con la cuantía de los demás que corresponden a la infraestructura deportiva, que en esencia fue la que se ejecutó en esos 3 municipios que usted menciona. ¿Me puede totalizar entonces esos números más o menos? ¿Son 42.800? Más o menos 43.000 millones, sí señor, en lo que corresponde a la indagación preliminar que ya concluyó de los Juegos Panamericanos y la auditoría financiera que se liberó a la vigencia 2023 del Ministerio del Deporte. ¿Todo esto es bajo la administración de Marisabel Urrutia? Algunas cosas se surtieron bajo la administración de la doctora Marisabel Urrutia y otras bajo la exministra Astrid. Bajo la ministra Astrid. Estamos hablando de 40... Sí, porque señor. La vigencia 2023, pues ella fungió como representante legal del ministerio. 43.000 millones de pesos enredados relacionados con el Ministerio del Deporte. ¿Hay algún hilo conductor, señor Contralor, delegado Andrei Giovanni Rodríguez, de estas investigaciones? ¿Es que no se hicieron soportes? ¿Es que se entregaron contratos a amigos? ¿Es que no hay documentación? ¿Es que no se terminaron las obras? ¿Hay algún hilo conductor en esto? Pues mire, lo que nosotros, digamos, llamamos como la condición, el hecho que nosotros consideramos reprochable que estructura el hallazgo en el caso de los 25.000 millones de la plataforma de los Juegos Intercolegiados, es que el contrato pagó el anticipo, o sea, se pactó un anticipo de cerca del 50% del valor del contrato, que como le digo eran cerca de 51.000 millones. Se giran los recursos y sin perjuicio de que los recursos se giran de manera anticipada, no hay ningún soporte de la ejecución de ese 50% que se giró. Y muy a pesar de que los mismos supervisores de la ejecución de esos recursos indicaban que las actividades no se venían cumpliendo, no se activó ningún mecanismo ni ninguna acción por parte de los representantes legales y ordenadores para contener ese gasto y evitar pues el posible detrimento, que es el que nosotros hoy día estamos identificando, porque el contrato no se llevó de manera adecuada, no se ejecutó al final de cuentas no se terminó de ejecutar el contrato y pues se presentaron todas estas irregularidades que dan cuenta que su ejecución fue insatisfactoria. Por el lado de lo que es infraestructura deportiva, que es lo que al final se detecta, que se giraron también recursos de los anticipos de obra, y cuando se fue a realizar la legalización de esos anticipos de obra, las obras no se habían ejecutado conforme los anticipos que se habían mencionado, y en algunos casos con implicaciones delicadas, porque algunas actas parciales de obra reflejaban una obra que se ejecutó, pero cuando los ingenieros de la Contraloría General de la República realizaron la visita, no se encontraba ninguna obra ejecutada en los sitios. O sea, no me refiero a la totalidad de la obra, sino algunas entregas parciales de ella. ¿Qué es lo más absurdo que encontraron en estos 3 episodios? ¿Qué es lo más absurdo que usted diga, no puede ser que esto pase en Colombia? Usted me está describiendo una cosa, me está describiendo, los ingenieros cuando fueron a unas obras no estaban las obras como estaban, como deberían estar. Pero ¿qué es lo más absurdo? ¿Usted cómo caracterizaría esto? Cuando le preguntan, hombre, usted que estaba investigando, ¿qué es una cosa que usted no puede creer? Pues mire, al final yo he mencionado inclusive en algunas intervenciones que he tenido, inclusive con unos estudiantes, porque tenemos la posibilidad de vigilar el sistema educativo y pues todo lo que se llaman como contralores estudiantiles. Y en marco de enseñar eso, pues digamos, cualquier conducta en la que se desaparezca un recurso público, en la que se pierda, en la que se menoscabe, pues para mí resulta absurda, ¿sí? Y al final nosotros como contralores y la Contraloría, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, el Contralor General, pues lo que aboga es porque no se pierda ningún recurso público. Entonces cualquier situación en la que se pierda un recurso público para nosotros resulta aberrante y al final pues lo que tenemos que buscar es de verdad reivindicar el valor moral sobre lo público y que los recursos públicos pues al final son sagrados. Es absurdo que uno pues digamos como supervisión de un contrato firme una entrega parcial de obra sobre una obra que aparentemente no se ha ejecutado, que no cumple la calidad que corresponde, o que un interventor a su vez avale ese tipo de obras, o que la interventoría no lo avale y que yo como supervisor de la obra lo indique, ¿sí? Todo ese tipo de conductas resulta aberrante que uno como supervisor dé cuenta de que una actividad no se está ejecutando y nadie haga nada
para que eso no se presente. Entonces nosotros, pues, como Contraloría y en el marco de nuestras funciones constitucionales, pues lo que tenemos que llegar es detectar estas irregularidades y buscar el restablecimiento del patrimonio público de todos los colombianos. Señor Contralor Delegado, es que cuando este giro de los Juegos Panamericanos sucedió, hubo ahí alguna controversia entre el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Hacienda, porque la entonces ministra María Isabel Urrutia culpaba al Ministerio de Hacienda que no había supuestamente autorizado los pagos, y el ministro de Hacienda pues evadió la responsabilidad y dijo que por supuesto sí estaba autorizado el pago, pero que el Mindeporte no lo había hecho. ¿Ustedes encontraron alguna responsabilidad o indicio de responsabilidad del Ministerio de Hacienda? En el marco de la indagación, el Ministerio de Hacienda, digamos, no fue parte vinculada como tal, porque no hacía parte de la estructura del contrato ciudad-sede. En relación con la disponibilidad de recursos, la Contraloría también tiene una gran función, que es la función de vigilancia y control fiscal macro. En el marco de esa vigilancia, nosotros hacemos seguimiento a la ejecución presupuestal de nuestros sujetos de control. Y podemos evidenciar, por ejemplo, unos bajos niveles de ejecución presupuestal en el Ministerio del Deporte en la vigencia 2023, donde al final, si mal no recuerdo, la cifra total de obligaciones rondó el 69%, con lo cual, pues, digamos, no ejecutaron todo el presupuesto que aparentemente tenían disponible. Don William, ¿tiene pregunta? Sí, ¿qué ocurre si hay finalmente responsabilidad fiscal, si se establece que hay una responsabilidad fiscal? ¿Qué ocurre con las dos exministras del deporte, la doctora Rodríguez y María Isabel Urrutia? ¿Tendrían que responder con su patrimonio eventualmente? En este momento, digamos, la indagación que concluyó, pues, digamos, traslada al área de responsabilidad fiscal para que inicie el proceso de responsabilidad fiscal. En este momento, los presuntos que nosotros determinamos están en cabeza del Ministerio y en cabeza de unos ordenadores de gasto. La determinación exacta sobre el nombre, sobre las personas, en el marco de la reserva legal que ellos reviste, corresponde al proceso de responsabilidad fiscal, pero aquellos que en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, y lo digo de manera genérica, abstracta, resulten condenados en un proceso de responsabilidad fiscal, pues tendrán que resarcir el daño al patrimonio público, pues para desaparecer la afectación que allí se ha presentado. Y pues si eventualmente eso repercute en que alguien tenga que pagar por los recursos que se perdieron, pues así debe ser, porque así la Constitución y la ley lo han previsto. 8 de la mañana, 14 minutos. Es Andrei Giovanni Rodríguez León, Contralor Delegado para el sector de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte. Estamos hablando de un total de 43.000 millones de pesos enredados en el Ministerio del Deporte. Irregularidades que ha identificado la Contraloría. Señor Contralor, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. 8:15. Esto es la mitad de centros poblados, ¿no? Sí, pues prácticamente, ¿no? 35.000 millones estamos hablando, ¿no? 43.000. Bueno, poco más de la mitad. Más de la mitad. Sí, centros poblados fueron 72.000 millones de pesos. 70.000 millones, más o menos. 70.000 millones. Lo que pasa es que si usted lleva el indicador de los centros poblados que se han dilapidado en 2 años de gobierno, son como unos 11. Sí. ¿Centros poblados? Pues, sí. Sí, es una locura. Es una locura. Ministerio del Deporte, y esto es de lo chiquito. Sí. Sí, es un ministerio que no tiene ni un presupuesto muy grande, ni una relevancia como otros, pero pues mire el hueco que están encontrando. 8 de la mañana, 16 minutos, y se abudinearon los dineros de centros poblados. Que luego, que este es uno de los casos más injustos en la historia reciente de Colombia, la señora es la que denuncia ante la fiscalía. Porque la verdad, o sea, me tiene sin cuidado lo que digan los tuiteros. La señora Abudinen fue la que denunció el tema. Y además el daño enorme que le hicieron en redes sociales. La señora no puede salir a la calle porque la matan. Claro, ¿no? con ese... Y le destruyeron a la familia también. Y le destruyeron la familia, la vida. Sí. Le convirtieron el apellido en una ofensa. Un sinónimo de robar. Corrupción. Es uno de los casos más absurdos. La señora va y denuncia, y cuando nosotros contamos que la señora fue y denunció, mejor dicho, nos dijeron de todo. Pero aquí hay una cosa de 43.000 millones de pesos en el Ministerio del Deporte. Nadie dice nada. Nadie dice, como María Isabel Urrutia, le urrutiaron el dinero. No, nadie dice eso. Porque como ella es del Pacto Histórico La Colombia Humana, es una señora que la destituyeron, ¿no?
La El doctora presidente Astrid sí, Rodríguez se cayó también después del Sí, escándalo claro. de la pérdida de Colombia, de Cali, de la sede de los Juegos Panamericanos. Se desapareció una cantidad de plata. Y entre esto y los 46.800 millones de la UNGRD, pues llevamos 80.000. Es que eso, valdría la pena, Santiago, hacer una lista de en cuánto va el tally, en cuánto va el contador de estos escándalos de corrupción en Colombia. Perfecto. Valdría la pena, Santiago, ¿cierto? Hace rato pasó el medio billón de pesos. Pero Yo hace creo que- hace rato pasó. Un indicador económico. Sí, así como el indicador de la deuda en Estados Unidos que tiene un aviso en una calle, ya va en tantos trillions of dollars, trillions. ¿Cuánta plata se está perdiendo en 2 años de gobierno? ¿No? Por lo menos cuánta plata están investigando por esto. Claro, si la están investigando es porque la plata se esfumó, porque no saben el paradero de esa plata. Pero de esto nadie va a hablar ¿Los tampoco. carrotanques cuánto fue? 46.800 millones de pesos. Santiago, haga la lista, es que haga la lista. De usted que es esto de los juicioso. Panamericanos, ¿cuánto es que va? 10.800 millones, pero le suman los Pero otros lo de temas, la 42.000. unidad ¿La Guajira de cuánto va? riesgo, 43.000. en total hablaban de 380.000, ¿no? Eso dijo Olmedo López. Eso dijo Olmedo López. De la UNGRD. Es que hacerle el tally a eso con las fuentes sería buenísimo. El contador, es una locura, pero nadie habla de eso. Nadie le habla de eso. Y es otro día, ¿no? Entonces, bueno, gracias, vamos Sí, a comerciales. sí, sí, y volvemos a otra exactamente. vaina. Y hablamos de los perros, de los gatos, ¿no? Y ahora de la más de- constituyente. Y ahora más deportes. Y ahora más deportes. Y la constituyente, ¿no? Pero Quieren cambiar la podemos hablar de los constitución. perros y los gatos. Eso sí no tiene nada que ver. Están hablando de mi sección. Ave Sí, claro. María. 8 de la mañana, 20 minutos. Esto es la FM de RCN, las noticias como son.